Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Voy a poner el teléfono en silencio porque ya empezó a sonar. No deja de sonar nunca en un noviembre de cierre de notas, así que debemos estar todos iguales. Bueno, hoy estamos con el doctor Luis Cerrudo y el licenciado David Rodríguez, que nos van a brindar el séptimo encuentro de este ciclo de conferencias, de conversatorios que pensamos allá por abril-mayo, desde las cátedras de Historia Argentina 1 y Historia Americana 1 y Historia y la Historiografía, con las profesoras Mariela Sato y la licenciada Aiza Mega. En este marco hemos invitado y hemos tenido de todo tipo de investigaciones que abordan la historia de nuestra provincia, desde los más variados temas, municipios, género, lucha obrera, ¿no? Y hemos tratado de abordar muchas aristas que esperemos que sean lugares de comienzo también de inspirar otras investigaciones para los estudiantes o los profesores graduados que siempre están presentes en estos conversatorios. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado. Hay gente que estuvo todos, otros pocos, pero ya lo vamos cerrando. Quedan poquitos encuentros que le vamos a ir informando. Y bueno, los presento a quienes nos acompañarán hoy con este conversatorio. Se va a hablar sobre la educación en Entre Ríos durante el periodo de la última dictadura militar. Con nosotros, como dije, están el profesor, magíster y doctor en educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, Luis Cerrudo, actualmente docente a cargo de las asignaturas Análisis Histórico del Presente, Historia Argentina 2 y 3 de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, de nuestra facultad, ¿no? De la Universidad Autónoma de Entre Ríos. También tenemos a David Andrés Rodríguez, profesor y licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y actualmente integra los equipos de cátedra de la asignatura Teoría Social y del Estado, de esta facultad también, Epistemología de la Facultad de Ciencias de la Gestión, también de UADER. Ambos formaron parte del equipo de investigación de los proyectos Los mandatos fundacionales de la Universidad de Concepción del Uruguay y la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde la etapa de creación hasta el final del proceso de organización nacional. Concepción del Uruguay y Entre Ríos entre 1968 y 1983. Y también del proyecto de investigación Universidad y Dictadura, una mirada sobre la Universidad de Concepción del Uruguay y la Universidad Nacional de Entre Ríos en tiempo de represión y oscurantismo en Concepción del Uruguay, 1976-1983. Que se desarrollaron entre los años 2012 y 2013 y 2014 y 2015 en la Universidad de Concepción del Uruguay. Así que, más que versados en lo que van a hablar, va a ser un lujo escucharlos. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando este hermoso ciclo de conversatorios y ya nos vamos acercando a periodos más cercanos a la actualidad. Así que los dejo a los compañeros. La dinámica va a ser como siempre, van a exponer los compañeros y después pueden ir haciendo preguntas por el chat o asimismo pueden abrir el micrófono al final y ahí empezamos el conversatorio. Bueno, muchas gracias y es todo suyo. Bueno, muchas gracias, Iliana. La verdad que un placer estar compartiendo este espacio, que saludamos con enorme alegría que se esté desarrollando porque desde ya hace un tiempo a esta parte siempre veníamos reclamando la concreción de un ámbito de intercambio entre los profes, los alumnos, los graduados, en definitiva de los que participamos y formamos parte no solamente de la comunidad de la carrera de Historia, sino de la comunidad de nuestra facultad. Así que bienvenidos sea, estamos muy contentos de estar aquí y de participar en este encuentro. Ya en primer lugar, siempre uno empieza excusándose, y yo no voy a escapar a la regla. Todos los furcios son atribuibles a mí y todos los aciertos van a ser atribuibles a Luis, porque en realidad, digamos, yo voy a ser casi una especie de convidado de piedra en esta charla, porque digamos, en realidad yo formé parte de este equipo de trabajo
que durante casi 4 años llevamos adelante estos dos trayectos de investigación que bien mencionaba Ileana, en donde para mí realmente es una digresión en cuanto a digamos, a el objeto de interés mío con respecto a la investigación en historia, porque, digamos, mis intereses van más orientados hacia el tema de la historia rural y en particularmente del siglo XIX. Así que hace unos años atrás, cuando surgió esta posibilidad, sobre todo particularmente por el interés y el empuje de Luis, de formar parte y trabajar en estos temas, yo obviamente me sumé por su invitación, pero bueno, un poco más que nada de partener acompañando la tarea central de Luis, que luego, como ya todos saben, digamos, terminó en su doctorado y recientemente en la publicación de un libro en base a su tesis doctoral. Así que la tarea mía, en cualquier caso, en el desarrollo de la investigación fue más de acompañamiento, que también lo va a hacer aquí en esta charla. Bien, dicho esto, nosotros pensamos, previa al inicio del conversatorio, dividir esta charla en dos partes. La primera, que le voy a llevar un poquito yo adelante, tratando de contarles a ustedes un poco la cocina o el entretejido del trabajo de investigación que fuimos realizando con respecto a la historización de las dos instituciones de educación superior que tuvieron lugar, digamos, que emergieron durante la década de 1970, y luego Luis ya directamente va a hacer el análisis propiamente dicho de esta cuestión. Bien, lo primero que me parece que es interesante poder pensar con respecto a esto, ¿sí?, es cuáles eran los propósitos o los objetivos iniciales que nosotros teníamos cuando encaramos la investigación, ¿no? Estos dos proyectos de investigación de más largo aliento, y luego en qué se fue transformando. En primer lugar, nosotros nos habíamos propuesto realizar un análisis del proceso de institucionalización, tanto de la UNER como de la UCU, durante la década de 1970 y principios de 1980. Particularmente nos interesaba indagar, explorar acerca de algunos procesos concretos relacionados a lo que tenía que ver en la formación, en el arraigo y en la reproducción institucional de estas dos universidades, y particularmente atendiendo al desarrollo que habían tenido excepcionalmente las dos sedes rectorales, ¿sí? Porque una cuestión que nos desvelaba era entender por qué las dos sedes rectorales de las primeras universidades que podríamos llamar entrerrianas se habían asentado en la ciudad de Concepción del Uruguay, ¿sí? Entendiendo que desde las dos sedes rectorales, digamos, se impartía la política para el desarrollo o el despliegue de las dos universidades en todo el territorio, ¿no? Una de las preguntas era ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué en este momento? Y particularmente en un periodo de tiempo, ¿sí?, que en un primer lugar nosotros lo habíamos pensado desde el punto de su creación, y a partir es decir, entre el año 1971 y 1973, 1971 cuando se crea la Universidad de Concepción del Uruguay, y 1973 cuando se crea la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero que rápidamente tuvimos que revisar esa periodización y extender, ¿sí?, el tiempo de análisis, porque las fuentes nos daban cuenta de otra cosa. Por ejemplo, de que para poder entender el momento de formación, de creación, de gestación de las dos instituciones, teníamos que irnos años antes, y por lo menos a los años 1968-1969, a partir de dos diseños ad hoc, le llamábamos nosotros, que en los cuales se formula o se cristaliza por primera vez el proyecto universitario. Esos dos diseños ad hoc, uno es el programa de nuevas aperturas,
que más o menos define, o en lo cual se representa o se imagina qué es lo que va a hacer la UCU, ¿no? Y por otro lado, el estudio de factibilidad que proyecta lo que va a ser la Universidad Nacional durante toda la década de 1970. Bien. Y la otra fecha límite, digamos, es en 1983. Esto no tiene que, digamos, en cierto punto está, después Luis va a dar cuenta de forma específica, pero en 1983 no solamente era coincidente con la finalización de la última dictadura militar y la apertura del proceso democrático, sino también en 1983 para la propia dinámica de las dos universidades representan, digamos, dos acontecimientos muy importantes para estos dos proyectos locales. En primer lugar, digamos, la concreción de aquella proyección que habían realizado quienes imaginaron y pensaron el desarrollo de la Universidad de Concepción del Uruguay a través de la creación de sus 3 unidades académicas, las 3 unidades académicas que en primer lugar proyectan, y por otro lado, en el caso de UNER, se da también un proceso similar, pero con diferentes características, porque para este momento termina, ¿sí?, o finaliza el proceso de lo que las autoridades cívicos militares de UNER le llaman el proceso de redimensionamiento, que al contrario de lo que podemos imaginar, para ellos redimensionar era achicar la universidad, es decir, eliminar unidades académicas y reducir la matrícula de alumnos. Es decir, en este lapso de tiempo muy breve, digamos, y de forma muy acelerada, ambas instituciones educativas atraviesan por estos vaivenes. A ver, ¿de dónde aparece, de dónde surge esta periodización, esta delimitación en cuanto a analizar o prestarle interés al desarrollo que tienen las sedes rectorales con asiento en la ciudad y por qué el proceso de institucionalización a determinados procesos y acciones que tienen que ver con la formación de las instituciones, con el arraigo, ¿sí? Y luego cómo logran sobrevivir, digamos, en una economía del esfuerzo que realizan suprema, ¿no? En tiempos muy complejos, ¿no? Nosotros habíamos identificado dentro del campo de los estudios relacionados a la historia de la educación, tres grupos. Ahora, esto lo voy a, perdonen cómo voy a simplificarlo, va a ser casi brutal la simplificación que voy a hacer, pero digamos, por una cuestión de tiempo tenemos que realizarlo de esta manera. Nosotros habíamos identificado en una lectura de la biografía y los estudios que habían antecedido a este trabajo, que abro un paréntesis y aclaro, aquellos que estén interesados hoy en revisar estas cuestiones, por supuesto que tienen que actualizar lo que nosotros hemos visto, porque esta revisión que nosotros hicimos tiene ya casi, Luis, más o menos 8 años, 9 años aproximadamente, o sea que aquel que quiera retomar, yo me imagino que ya se debe haber engordado, debe haber ampliado los estudios en este campo. Bueno, en esa oportunidad nosotros habíamos distinguido por lo menos 3 líneas, ¿sí?, de trabajo con respecto a la historia de la educación superior en la década de los 70s y los 80s para el caso entrerriano. Y particularmente para el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque estudios sobre UCU no había hasta ese momento. Por lo cual, digamos, presentaba un gran desbalance, digamos, esta revisión. Bueno, los primeros trabajos que analizan la cuestión de UNER particularmente, piensan a la universidad en su momento de gestación como una institución gendarme, ¿sí? La universidad es una institución gendarme, es una institución encargada de la vigilancia. Bueno, ¿la vigilancia de qué y por qué? Bueno, estos estudios los han desarrollado ya hace varios años Villarroel y Levin, ¿sí?, en donde ellos tienen una mirada acerca de la universidad desde pensar la institución
como una institución de frontera, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hacen con respecto al origen y a la marca de origen, a la misión que la universidad tiene en su momento originario, es si en ese momento representaba una valla de contención, por ser una institución de frontera, o, por el contrario, ¿sí?, representaba un puente de integración entre comunidades nacionales, particularmente pensando por la situación que Entre Ríos tiene en relación con el Uruguay y hacia el norte con el Brasil, ¿no? Entonces la pregunta va por ese lado. Fundamentalmente están observando ellos, digamos, cómo la Universidad Nacional de Entre Ríos, a principios de la década de 1970, forman parte de una política de territorialización del Estado Nacional que está sujeta, ¿no?, ellos la identifican a 3 líneas políticas. La primera, que es la de orden nacional, es el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad de 1971-1975, lo enmarcan en ese contexto. La segunda, algo que es muy conocido para todos nosotros, es el Plan Taquini, perdón. Y la tercera, ya de orden provincial, es el Programa de Ordenamiento y de Transformación Territorial de la provincia de Entre Ríos, que encara el gobierno del brigadier Fabre para ese momento. Entonces, en este contexto, ¿sí?, ellos están pensando que la Universidad Nacional de Entre Ríos juega un rol más de orden o de término geopolítico, ¿sí?, que de institución educativa. Bien, esta es digamos, uno de los enfoques que nosotros distinguimos, de los cuales nos diferenciábamos al mismo tiempo, y ahora os vamos a explicar por qué. En segundo orden, o el segundo grupo de trabajos también que tomaban como caso a la UNER, pero más que a la UNER toman como caso de estudio a la Facultad de Ciencias de la Educación, radicada en la ciudad de Paraná, ¿sí?, analizan la emergencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, dependiente luego de UNER, como una disputa por la hegemonía territorial con la vecina ciudad de Santa Fe. Es decir, ¿qué es lo que se plantea? Digamos, que la emergencia de las instituciones de la educación superior de la costa de Paraná y en la ciudad de Paraná específicamente es el resultado de una disputa, ¿sí?, entre el elenco gobernante de la Universidad Nacional del Litoral, ¿sí?, y digamos, con un grupo paranaense que intenta, digamos, ganar autonomía con respecto a construir de forma independiente instituciones de educación superior en nuestra provincia. Bueno, estos planteos, digamos, que yo les decía de forma simplificada, lo estoy tratando de hacer, es el grupo de estudios que lideraba en su momento Edgardo Sana, donde también están Kaufman, López y otros más. Básicamente lo que estudian es, digamos, el proceso de confrontación y disputa en el proceso de la creación de las instituciones de nivel superior y cómo estos dos sectores se encuentran en pugna. Lo cual también es importante atenderlo, si bien nosotros nos diferenciábamos de esta mirada, en que a posteriori, ¿sí?, esto después lo va a comentar Luis con mayor detalle, ese elenco gobernante que está presente, que está presente en la Universidad Nacional del Litoral, que tiene raigambre en el integrismo católico, luego van a ser los que van a ocupar los lugares de conducción en la Universidad Nacional de Entre Ríos con asiento en nuestra ciudad. Van a hacer una transferencia de los cuadros políticos de la Universidad del Litoral a la Universidad Nacional de Entre Ríos con asiento en nuestra ciudad. Y en tercer lugar, digamos, este tercer grupo de estudios que nosotros habíamos identificado, forman parte, digamos, que aparecen de manera simultánea a los anteriores, estos son los más conocidos quizás, y están publicados sus libros, que son el grupo de trabajo de Kaufman, ¿sí?, y de Doal, en donde toman como referencia a la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná, pero el interés que ellos tienen es el análisis de lo que ellos denominan la militarización de los dispositivos educativos y pedagógicos.
son, digamos, inspiradas de alguna manera en el pensamiento francés, porque recuperan a Bourdieu con el concepto de campo universitario, el homo académico, tiene una fuerte impronta, que la podrán ver en el título cuando se refieren a los dispositivos y demás, Foucaultiana también, por supuesto, pero particularmente a ellos lo que les interesó analizar tienen que ver cuáles son las medidas y las técnicas disciplinarias que se empiezan a llevar, a poner en marcha a partir del golpe de Estado en la facultad. Por eso se dedican específicamente, por ejemplo, a estudiar las censuras, a estudiar, por ejemplo, las depuraciones de libros, las sanciones a docentes y a estudiantes, las tareas de inspección recurrente que aparecen en las sedes, bueno, es decir, todo este dispositivo que estaría integrado por todas estas técnicas de disciplinamiento y de control de la población del ámbito universitario, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Bien, lo que nosotros observábamos a partir de esta revisión, que en definitiva ninguno de estos estudios terminaban de dar cuenta por qué en la ciudad de Concepción del Uruguay, una ciudad relativamente, digamos, en términos poblacionales y demás, de menor facturación que lo que podría ser Concordia, Gualeguaychú, hasta inclusive, digamos, Paraná, sobre todo, tienen asiento los dos rectorados de la universidad, y casi al mismo momento. ¿Sí? Ninguno de estos estudios nos daban alguna respuesta con respecto a eso. Por eso, a partir de aquí, nosotros empezamos a interrogarnos fundamentalmente acerca de la construcción de las identidades políticas, ¿sí?, en torno a los proyectos universitarios locales. ¿Sí? Este es, digamos, el interés principal que subyace en este trabajo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de construcción política? ¿Cómo fue el proceso de construcción de identidades políticas que impulsaron, ¿sí?, a proyectos universitarios locales? También nos preguntábamos si era un proyecto universitario, si eran varios proyectos universitarios, porque en realidad, si bien aparecen dos instituciones, sino revisando cuáles son sus fundamentos, sus propósitos, hasta inclusive quiénes son las personas que lo impulsaban, digamos, observábamos que eran los mismos en cierto punto. Entonces nos indagábamos si a qué respondían estas dos expresiones, ¿no? Y particularmente, digamos, tratando de revisar o explorando lo que Frigerio llama los mandatos o los contratos fundacionales, ligado a también a esta pregunta, cómo las instituciones sobreviven una vez que definen su mandato fundacional a través de algunas estrategias de formación, de arraigo y de reproducción, como dijimos al principio. Lo cual también rápidamente nos llevó a darnos cuenta que en realidad no estábamos haciendo una historia de la educación, ni una historia de la universidad, ni nada por el estilo. En realidad lo que terminamos historizando, ¿sí?, o analizando a los elencos políticos locales, ¿sí?, y el tejido que estos elencos políticos locales habían trazado durante la década del 70 y 1970, en donde las universidades, tanto UNER como UPU, en realidad es una expresión, ¿sí?, es una expresión del esquema complejo, muy complejo de alianzas a escala local y a escala regional que estos grupos habían trazado, ¿sí?, porque estas instituciones se sostienen o terminan sosteniéndose a partir de, digamos, acciones y participaciones previas, ¿sí?, que estos grupos estaban teniendo y sosteniendo. Pero bien, esto, como digo siempre, todo te tiro la pelota a vos, Luis, esto lo va a explicar Luis después. Pero bien. A ver, una mención más, porque no quiero tampoco monopolizar el tiempo, porque la charla más importante la van a tener con Luis. Digamos, desde dónde nosotros, entonces, enfocamos esta tarea, enfocamos este trabajo, desde qué lugar, digamos, cuál fue la caja de herramientas que nosotros utilizamos para
hacer digamos, llevar adelante esta tarea a partir de las preguntas y los problemas que fuimos planteando. Bueno, ahí para mí realmente fue un descubrimiento, pues yo le decía hoy a Luis más temprano, yo vengo de contar muertos por los censos, de revisar censos del 49, del 69, y yo cuento muertos mancebos ilegítimos, y por otro lado paso de leguas a hectáreas. Esa es mi tarea. Y bueno, a ver, ¿por qué le digo totalmente novedoso para mí? Porque nosotros en realidad terminamos trabajando en el campo de la historia reciente, y particularmente en el campo de la historia reciente mediatizada por procesos sociales traumáticos, ¿no? Porque en el medio del recorrido que tienen las universidades, nosotros vamos de la alternancia de gobiernos democráticos a dictaduras. En donde esta tarea, digamos, nos obligó, en cierto punto, a modificar el trabajo tal cual lo veníamos pensando. ¿Por qué? Primero porque tuvimos que alterar la escala de estudio, ¿sí? Al trabajar con historia del tiempo presente, digamos, tuvimos que reducir la escala de estudio a objetos locales, fundamental. Al alterar la escala, tuvimos que ampliar la cantidad de actores a los cuales son sometidos a análisis, tuvimos que multiplicarlos. Por otro lado, y esto es muy importante, tuvimos que redefinir la unidad temporal. Y ahora también esto vamos a hacer un poco referencia, que me parece que es uno de los aportes más importantes del trabajo que tiene Luis, es decir, de la historización de los grupos locales y del recorrido de las universidades. A nosotros nos terminó dando cuenta que la alternancia democracia-dictadura no es tal. ¿Sí? Digamos, ese parteagua muchas veces es un obstáculo para pensar estos procesos, ¿sí? Porque ni bien demostró, como demostró Luis, digamos, el proceso de reacción conservadora hacia el ámbito de la universidad es previo a 1976, ¿sí? En última instancia acompañarán o profundizarán, pero es previo, se hace durante la democracia, en el caso particular de UNER. Y por otro lado, este trabajo con el campo de la historia presente para pensar la educación y los elencos gobernantes nos abrió también la puerta a trabajar o a incorporar nuevas fuentes y archivos, los cuales nos implicó un trabajo digamos, diferencial, porque nosotros veníamos pensando solamente en un esquema, digamos, en un trabajo de fuentes asociada a documentos institucionales. Nosotros veníamos trabajando libros de actas de las instituciones, más fuertemente en UCU, que estaban más ordenadas, y un poco más dispersas en el caso de UNER. A lo cual tuvimos que incorporar, ¿no? Los diarios y revistas, ¿sí? Particularmente trabajamos con 2 diarios y revistas, uno es La Calle, los cuales, esto después en algún momento, si tenemos tiempo, mencionamos qué pasó con el diario La Calle, cómo lo conseguimos, quién nos dio una mano para conseguirlo, porque no estaba como estaba ahora, que estaba todo completito y fácil de consultar, y el tiempo de trabajo que nos llevó relevar el diario y ordenar toda la información. Y por otro lado, la revista Sucesos, ¿sí? Que también era de Concepción del Uruguay y que en esa época tenía una tirada, de los cuales los dos les prestaban una atención superlativa al tema educativo y al tema de la universidad. Es impresionante la cantidad de material que hay ahí y de todo orden y de todo factura, porque no solamente eran cuestiones digamos, parroquiales, sino también había editoriales con respecto a la universidad y digamos que parte de ese lado está muy, muy bueno trabajarlo. Y lo otro, que es la tercera fuente que trabajamos, que esta llegó más tarde y nos llevó bastante tiempo también trabajarla, son las fuentes orales, ¿sí? Y acá este trabajo que hicimos fue riquísimo porque lo que intentamos es usar los testimonios de los propios actores, ¿sí? Contemporáneos a estos procesos sociales traumáticos. ¿Sí? Y básicamente trabajamos con la memoria de estos actores, ¿no? Como forma de representación del pasado, que tiene un registro muy especial porque es único y que es intransferible, que no puede ser interpelado ni corregido
por las otras fuentes, sino nosotros el trabajo que tenemos que hacer es tratarlos de inscribir en un régimen de expresiones generales en los cuales fuimos confrontando y contrastándolo con otras fuentes sin tratar de corregirlos, ¿no? Después, si tenemos tiempo, hacemos alguna mención al respecto. Pero bueno, bien. Luis, si a vos te parece, dejamos algunos comentarios sobre las fuentes que yo pensaba hacer, porque si no se nos va demasiado tiempo, y yo ya te dejo la palabra a vos. ¿Te parece? Y después, cualquier cosa, hacemos algunas menciones acerca de los testimonios orales y al relevamiento que hicimos con los diarios y algunos contenidos específicos. ¿Te parece? Me parece perfecto, sí, ¿cómo no? Bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, un gusto saludarlos a todos, reitero los agradecimientos que vertió David al principio, nos parece sumamente importante este espacio. Y bueno, después me voy a referir al trabajo de colaboración con David y cómo realmente aportó en esta investigación, sobre todo y fundamentalmente en esta cuestión que ha estado hablando y sobre todo hizo un muy fuerte aporte para el trabajo de investigación en lo que tiene que ver con la cuestión del proceso de construcción institucional y el marco teórico en el cual a nosotros nos sirvió de una manera sumamente interesante para poder dar un salto cualitativo, como bien decía David hace un ratito, con respecto a el primer diseño que nosotros habíamos tenido de estos dos proyectos de investigación que estaban radicados en la Universidad de Concepción del Uruguay, que fueron parte importantísima que contribuyeron después al trabajo, o contribuyeron en ese momento al trabajo de tesis del doctorado. Indudablemente que nosotros habíamos planteado en esta cuestión de avanzar en la historia reciente y que nos repiqueteaba estando en una facultad de educación como era en donde estábamos con David en ese momento en UCU, esta cuestión de cómo había nacido la Universidad de Concepción del Uruguay desde una institución como la Asociación Educacionista de la Fraternidad, que un día su historia originaria en 1877, o sea, una institución del siglo XIX que a mediados del siglo XX empieza a pensar en la posibilidad de construcción de una universidad, pero sí también a nosotros nos entraba a sonar muy fuerte de que casi en forma contemporánea, y bueno, está bien en relación con el plan Tacchini, como bien había mencionado David, apareciera la Universidad Nacional de Entre Ríos también, la ansiada universidad pública de nuestra provincia, ¿no? O sea, una creada desde, inéditamente podríamos decir, desde una experiencia asociativa anterior, como era la UCU, con gestión privada, y la otra desde la gestión estatal, y ambas surgiendo a inicios de la década del 70, o sea, nosotros entendíamos que aquí había algo que se estaba moviendo en Entre Ríos, pero encima se localiza en la costa del Uruguay, o sea, un espacio, un ámbito que había estado constante o permanentemente, diríamos, en una puja política con la otra costa, la costa del Paraná. Y fíjense que cuando David hoy hacía referencia a cuando se trabajaba el estado del arte, a los distintos trabajos o estudios que había sobre las universidades en este periodo, son de UNER y la mayoría son relativos a la costa del Paraná. O sea que eso también se refleja, esta competencia de ambas costas, con lo cual decíamos, ¿qué llevó a que a mediados a inicios de la década del 70 se diera inicio en realidad, porque esto también hay que marcarlo claramente, nosotros entendemos que el sistema universitario propio de Entre Ríos surge a partir de la fundación y de creación de estas dos universidades. En 1971 la Universidad de Concepción del Uruguay y en 1973 la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque anteriormente los distintos accesos a estudios superiores o universitarios en la provincia se hacían en unidades académicas cuyos rectorados se encontraban fuera de nuestro territorio. Y vamos a coincidir en que tanto los distintos movimientos que desde
fines de la década del 50 y principios del 60, empiezan a tratar o a intentar generar una universidad pública en Entre Ríos a través de distintas comisiones, ateneos y demás, insisten básicamente en que no había respuestas de las unidades académicas, que en este caso en su mayoría eran de la Universidad Nacional del Litoral, que tenía una proyección regional, con ese objeto había sido fundada, y que se necesitaba una universidad verdaderamente entrerriana para poder analizar los problemas de Entre Ríos. Y esa coincidencia la vamos a encontrar con la dirigencia de la Asociación Educacionista de la Fraternidad, encabezada por Héctor Buenaventura Sauret, que van a plantear la necesidad coincidente de que había que crear una universidad propia de los entrerrianos, para lo que ellos decían poder saltar y dejar atrás el estancamiento en Entre Ríos. Igualmente, recordemos que en la década del 60, la provincia de Entre Ríos, que se encontraba bastante alejada y con serios problemas económicos, comienza a integrarse al resto del territorio a través de grandes obras públicas, como el túnel subfluvial, como los puentes que comunican con la provincia de Buenos Aires y posteriormente la comunicación con la República Oriental del Uruguay a través de los dos puentes primeros y de la represa de Salto Grande posteriormente. Así que la idea general del proyecto más amplio era estudiar el sistema universitario entrerriano, haciendo una mirada desde la costa del río Uruguay, donde habían situado y se habían creado las dos primeras universidades que daban origen a ese sistema universitario propio, con sus sedes rectorales en esta ciudad, una ciudad de 40.000 habitantes en esa época, que competía con su capital, se encontraba en la otra costa, en la costa del Paraná, y de esta manera habíamos pensado un trabajo que iba a integrar un primer bloque que sería Universidad de Desarrollo, o sea, los antecedentes entre 1960 y 1976, Universidad y Dictadura, que es precisamente el periodo que toma 1976 a 1983, y luego seguir con Universidad y Democracia entre 1983 y la crisis de 2001, y finalmente la Universidad y Nuevo Milenio, del 2001 hasta el primer centenario. Hemos trabajado estos dos primeros bloques, o sea, podemos aportar entre 1960 y 1983, y a este objetivo principal, como bien decía David, que era analizar esta creación de las dos universidades y el sistema universitario entrerriano propio, específicamente queríamos encontrar precisamente de cómo se había realizado este proceso de arraigo, de reproducción institucional, y de qué manera esto, podríamos decir, estaba en relación con el accionar de esta élite política que nosotros encontrábamos, de estos grupos dirigentes que se movían en Concepción del Uruguay y que se relacionaban con otras ciudades de la provincia, pero fundamentalmente tenían su desarrollo aquí en esta ciudad, para así poder ver cuáles eran los mecanismos que aplicaban participación, colaboración, convalidación, convivencia con las políticas tanto provinciales como nacionales, y de qué manera estos a su vez se relacionaban con los sucesivos gobiernos y con los funcionarios. O sea que en líneas generales también era sumamente necesario poder establecer y explicar comparativamente el impacto que las políticas nacionales en tiempos complejos, como los que estábamos trabajando, tenían sobre estas dos instituciones, una desde el ámbito privado y la otra, diríamos, desde el propio ámbito estatal, mucho más permeable a esta relación con el Ministerio de Educación, y en esta trama de relaciones políticas y sociales, ver el contexto de democracia y dictadura. Y acá, como decía David, nos va a surgir un primer encuentro cuando comenzamos a investigar y a trabajar. Después contestamos a Pablo, que está preguntando sobre la educación universitaria privada. Tenemos una explicación a esa cuestión, si llega a todos o no llega a todos en el contexto de la década del 70. Me parece que esta cuestión, en la medida que nosotros empezamos a trabajarla, vamos a ver que
cuando uno plantea democracia y dictadura y entiende que va a haber intervención a las universidades, que va a haber una política de fuerte autoritarismo, de represión, de achicamiento y demás, como nosotros podemos caracterizar a la época de las políticas universitarias de la dictadura militar, nos vamos a encontrar con que tenemos que retroceder un par de años más para esta cuestión, al año 1974, porque después de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de ese año, comienza un proceso muy fuerte de derechización y el nacionalismo católico se va a hacer cargo del Ministerio de Educación con Ivanišević, y esto va a tener una repercusión inmediata en una universidad como la UNER, que recién estaba tratando de conformarse, que estaba en una primera etapa de integración. La Universidad Nacional de Entre Ríos se crea en 1973 a partir de la integración de las unidades académicas que se encontraban en la provincia de Entre Ríos, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica Argentina, o sea, en Concordia, en Paraná, en Gualeguaychú, más la incorporación de un par de institutos, el Instituto de Bromatología, que dependía de la provincia, o sea que había que ir generando dentro de la universidad, podríamos decir, un espacio que le diera identidad, y en tiempos complejos, como estamos marcando, o sea, en tiempos en los cuales salimos de la Revolución Argentina, que es sobre el final de la misma, el último decreto casi de Alejandro Agustín Lanús es el que genera la creación de la UNER, mayo de 1973, el 25 de mayo asume Cámpora, todo el momento del peronismo, o sea, la primavera camporista, en donde se suspende la puesta en funcionamiento de la UNER, pero a través del diálogo de Marsiglia con Tayana logran que esto entre a marchar. Pero después de la muerte de Perón, como bien habíamos dicho, y con el rectorado de Marsiglia, este va a ser desplazado, y ahí comienza en realidad una etapa de derechización bastante complicada en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahora bien, nosotros en el trabajo tratábamos de dar una explicación, entonces, básicamente, y explorar de qué manera, en este recorte temporal, ambas universidades concibieron sus proyectos desde distintos espacios, ¿no? Fundamentalmente, si uno mira lo que sucedía en Concepción del Uruguay, vemos que la primera universidad que se crea, que es la Universidad de Concepción del Uruguay, se está planteando esta necesidad que decíamos de generar estudios superiores, porque ese era el problema que veían, para los jóvenes que estaban en nuestra provincia, y que estos no tuvieran que irse hacia otros lados o directamente abandonar los estudios universitarios. Entonces, podríamos decir, y esto tiene un poquito que ver con lo que comenta Pablo en el chat, que la Asociación Educacionista de la Fraternidad entiende, en un primer momento, que es necesario generar una institución de estudios superiores, y que el mandato fundacional que tenía la ELF en principio, como una institución dedicada a facilitar la educación de los jóvenes, había nacido para suplir la suspensión de las becas en el Colegio Nacional durante la presidencia de Avellaneda, había generado internados para que todos aquellos que venían a estudiar al Colegio del Uruguay tuvieran un lugar en donde hacerlo. En esa época venían de diversas provincias, fundamentalmente de la Mesopotamia. Entendían que ya en la década del 60, la cuestión del internado, con la aparición de nuevos colegios y demás, estaba cubierta, que no iban a cumplir con ese mandato fundacional actualizado a las nuevas necesidades si no se creaba una institución universitaria. Y es por eso que, ante el incumplimiento del Estado de este derecho de poder acceder a una educación superior universitaria, es que la institución decide crear la universidad, y a partir del proyecto, como bien dijo David, de las nuevas aperturas, avanza en esta cuestión, ¿no? Una gestión trabajosa que inclusive va a generar problemas hacia dentro de la misma institución, de la propia institución, porque va a dividir a su dirigencia entre aquellos que querían avanzar
con el proyecto universitario, y aquellos que querían seguir sosteniendo a la institución con su vieja tradición del internado secundario. Pero en la medida en que se impone el proyecto de un grupo, podríamos decir, políticamente desarrollista, encabezado por Héctor Buenaventura Sauret, van a lograr a través de las sucesivas asambleas consensuar este proyecto y llevarlo adelante. Y por el otro lado, los diversos grupos que venían planteando los proyectos para construir la Universidad Nacional de Entre Ríos, proyectos que durante la presidencia de Arturo Humberto Vilia llegaron a presentarse en el Congreso Nacional, pero con motivo del golpe militar quedaron sin efecto. Se profundizaron durante la Revolución Argentina y finalmente logran, a través de una serie de comisiones y congresos en diversas ciudades, que se conforme con el fuerte apoyo del gobierno provincial, como bien decía David, otra de las cuestiones que era la Comisión Nacional de Factibilidad para la instalación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es, diríamos, un compendio en 13 tomos de todo aquello que fundamentaba la necesidad de que los entrerrianos contáramos con una universidad propia en el territorio provincial. Y de esta manera, en 1973, vamos a tener esta otra creación. Ahora bien, a mí me parece que en este momento, después nosotros hicimos una periodización de cada una de las universidades para poder entender de qué manera, o sea, la periodización a nosotros nos sirve para poder ubicar con determinado tipo de características, periodos de la vida institucional que nos clarifica de una mejor manera la comprensión del periodo, ¿no? Y esto cuando nosotros lo llevamos a las periodizaciones tradicionales, o sea, por ejemplo, la periodización histórica que habíamos hecho al inicio, de hablar de dictadura y democracia, de universidad y desarrollo, de universidad y dictadura, de universidad y democracia, nos encuentra con este otro tipo de cuestiones, que tenemos que revisar o hacer la reconstrucción que hacemos del contexto histórico, nos plantea de que las dos universidades que habían sido creadas en la dictadura militar anterior, o sea, ya no la del proceso de organización nacional, sino durante la época de la Revolución Argentina, fundamentalmente apoyándose en lo que es el plan Tacchini, un plan que, contándolo brevemente, apunta a desmasificar las grandes universidades que tenía la Argentina, ¿no? O sea, como un intento de que fuera mucho más manejable el movimiento estudiantil, el movimiento universitario, con la radicación de universidades de menor dimensión, distribuidas a lo largo de todo el territorio, y que en realidad sirvió para que el sistema universitario argentino diera un salto cuantitativo sumamente importante, con la creación de numerosas universidades, dentro de las cuales nosotros pudimos iniciar el sistema propio, y en este sentido fuimos altamente beneficiados. Pero les decía, en este sentido tuvimos que hacer una reconstrucción del contexto histórico, algo bastante complicado en la provincia de Entre Ríos, porque hay muy poco material investigado sobre la historia política, la historia económica en el siglo XX, y tuvimos que retomar todo este esquema de la Revolución Argentina en Entre Ríos, fundamentalmente con la gobernación de Ricardo Fabre, que era un militar muy entusiasta, realmente, como decía el profesor Miguel Ángel Gregori, que era el intendente de esa revolución militar, de ese gobierno de facto aquí en Concepción del Uruguay, pero que llevó adelante un montón de proyectos de desarrollo para la provincia de Entre Ríos y que los tomó como propio, como por ejemplo el de la UNED. Ahora bien, después en el periodo del peronismo, o sea, cuando se realizan las elecciones en marzo de 1973, en la provincia de Entre Ríos va a asumir Enrique Tomás Cresto, y Enrique Tomás Cresto va a representar a lo que es el peronismo ortodoxo, o sea, no tenía ningún tipo de relación en este sentido con el proyecto que triunfa a nivel nacional, el proyecto de Cámpora, y tiene muchísimas más coincidencias con lo que va a ser
la derechización del peronismo a partir de 1974, en que muere Juan Domingo Perón. Y seguramente la transformación que sufre la UNER a partir de 1974 va a tener un correlato entre lo nacional y lo provincial. O sea, Tayana, que era el ministro de Educación de Cámpora y de Juan Domingo Perón, a la muerte de esto va a ser separado, va a asumir Iván Isevich el Ministerio de Educación, y aquí en la provincia Enrique Tomás Cresto también va a tratar de influir sobre la Universidad Nacional de Entre Ríos y sobre todo con lo que tenía más cercano, ¿no? Que era la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná. Y así es que se va a dar el primer movimiento, en donde junto con el Comando Paraná, que era un grupo parapolicial que funcionaba en la capital de la provincia, y en este sentido Concepción del Uruguay estábamos muy alejados de ese tipo de realidad, va a terminar cambiando a la decana, a la profesora Freud de Boykens, por la profesora Irene Martín, que era una profesora nacionalista católica de derecha, y acá comienza este periodo de transformación en la Universidad de Entre Ríos. A la gestión Marsiglia, Miguel Ángel Marsiglia, un hombre de Concepción del Uruguay, un hombre que venía de una larga trayectoria peronista, que trata de conformar, y esto lo recordábamos hoy con David, a través de la charla, de la entrevista que le habíamos hecho a Juan Carlos Godoy, había tratado de integrar un esquema, podríamos decir, una distribución de cargos entre los diversos sectores políticos de Concepción del Uruguay, porque estaban convencidos de que tenían que construir verdaderamente la universidad para todos los entrerrianos. Marsiglia va a ser el rector, va a convocar al profesor Petrone, que va a trabajar dentro de este pequeño esquema muy escaso de recursos y demás para tratar de armar la universidad, lo contaba el profesor Marsiglia en la entrevista, y se va a sumar Juan Carlos Lucio Godoy, un joven contador recién recibido, militante de la Juventud Radical, como una manera de demostrar que había una posibilidad, aunque los tiempos eran muy complejos, de generar un proyecto universitario que reflejara lo que habían sido todas las luchas previas de construcción de esa idea de la universidad de Entre Ríos que tanto se necesitaba para dar un salto de calidad. Bueno, esto va a ser borrado de un día para el otro con la nueva gestión, que va a ser la gestión del ingeniero Millán, ¿no? O sea, hay un giro a la derecha en democracia, y acá va a comenzar un periodo muy complejo para la universidad, que indudablemente se va a profundizar cuando el 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes derroque al gobierno de María Estela Martínez. Y ahí, después de un breve interregno del mayor Caggiani, que va a estar muy poquito tiempo como rector, pero que bueno, tenemos algunos relatos también del momento en que Caggiani entra al rectorado, en alguna de las entrevistas, en donde lo van a buscar al contador Davies, lo agarran, lo traen a la sede del rectorado para que fuera testigo del inventario que se iba a hacer. Esto lo contaba Pedro Sandoval en la entrevista, que nos aportó muchísimos datos sobre esta cuestión del rectorado, y sobre todo ver la comparación que nosotros podemos hacer en esta época o en este tiempo, en cómo impacta eso que decíamos hoy al principio, las políticas universitarias y el tiempo político en la construcción institucional de estas dos instituciones. Mientras la Universidad de Concepción del Uruguay, que dependía de la Asociación Educacionista de la Fraternidad, que ya tenía una larga práctica como institución comunitaria, va consolidando, con mucha falta de recursos, con una enorme voluntad, con gente con mucho compromiso, la primera facultad, la de Ciencias Económicas, y trata de sostener el proyecto universitario, pero a su vez también con mucha generosidad plantea que si se crea la Universidad Nacional de Entre Ríos, si se ha creado, poder sumarse e integrarse a la universidad. Decía que la función de la Asociación Educacionista de la Fraternidad estaba cumplida en la medida que, habiéndose fundado una universidad para todos los entrerrianos, no tenía sentido tener una universidad privada cuando podía haber muchísimos más recursos desde el esquema estatal.
se firma un convenio de transferencia que finalmente no se va a poder ratificar, y la Universidad de Concepción del Uruguay va a terminar ratificando su proyecto universitario, y como bien dijo David, hacia 1981-1983 va a terminar de consolidar institucionalmente la universidad. Mientras tanto, y acá es a donde venimos, la Universidad Nacional de Entre Ríos entra dentro de un esquema muy, muy fuerte de persecuciones. Hay control ideológico, hay vaciamiento institucional, hay recortes presupuestarios, hay un decano, en este caso el decano Usín de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, que durante la gestión de Omet se movía como si fuera realmente el rector, esto lo trataba Sandoval, hasta que va a llegar la gestión de Luis Barnada, ¿no? La gestión, podríamos decir, más nefasta de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en donde se plantea concretamente una refundación de la universidad. Barnada se va a hacer cargo en 1979 hasta 1983, era un fundamentalista que había participado en su formación con Monseñor Derisi, luego había estado en Francia y había traído todas las ideas carlistas, Primo de Rivera y demás, nacionalismo católico fundamentalista, y plantea el esquema de una cohesión autoritaria, de una concentración muy fuerte del poder hacia dentro de la propia universidad, en un contexto de represión y de achicamiento, ¿no? Ahora, esto indudablemente que va a seguir hasta 1983, donde nosotros vemos que cuando se da la apertura democrática y después que se haya hecho el redimensionamiento, el achicamiento y el diseño definitivo de la UNER, recordemos que el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, que asume el 10 de diciembre de 1983, dentro de sus primeros decretos, plantea la intervención a todas las universidades nacionales. En este caso se va a hacer cargo el doctor Barbagelata de esta intervención, un hombre que había estado en los inicios luchando por la creación de la UNER, y acá se va a dar, diríamos, el proceso necesario de recuperación del mandato fundacional originario de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de ver cómo se construye la universidad para todos los entrerrianos, y no esta modificación que había hecho Barnada, esta refundación de la universidad, en donde había cambiado hasta el logo de la universidad, que era la U y la N sobre dos ríos, y había transformado eso en un logotipo que, con una cita de Santo Tomás de San Agustín, colocaba una Biblia, un libro y la cruz, ¿no? Reflejando un poco esta cuestión del nacionalismo católico fundamentalista y planteando misión, orden y fe para la universidad. Ahora bien, nosotros en este planteo, y para no alargar, después cualquier cosa lo charlamos dentro de las preguntas, nos quedaba ver esta cuestión básicamente de qué era lo que sucedía en el municipio, ¿no? O sea, cuando nosotros decíamos qué pasaba con los distintos sectores, las élites, cuáles son los grupos que se movilizan en un lado o en el otro, y que nosotros a lo largo del trabajo vamos viendo que estos elencos tienen participación en distintas, podríamos decir, distintos espacios de nuestra comunidad. Y fíjense que en este sentido, nosotros podemos decir acá decíamos, el grado de colaboracionismo civil que alcanzó mayor integralidad fue el que se produjo en los municipios, porque esto tiene que ver con cómo la dictadura militar, que se instala en 1976, se traduce en los tres ámbitos de gobierno, ¿sí? La Junta Militar, que se hace cargo en el gobierno nacional, bueno, eso no lo vamos a analizar, pero sí nos interesaba ver cómo se estructuraba esto en la provincia. En la provincia, en principio, a Entre Ríos le toca el gobernador de la Fuerza Aérea. Después vamos a ver que por una serie de conflictos interfuerzas, finalmente el ejército se va a hacer cargo de la misma.
En principio lo tuvimos al brigadier Di Velo como gobernador, representante de la Fuerza Aérea, con una muy fuerte presencia de la Iglesia en Entre Ríos, sobre todo a partir de el arzobispado de Paraná, que fue uno de los principales sostenes del gobierno militar, con un fuerte apoyo del Diario de Paraná y del Diario de los HD, del Diario de la Calle de los San Valiente aquí en Concepción del Uruguay. El segundo momento que se da, o sea, después que a Di Velo lo sucede el general Aguirre, pero ya más cerca, o sea, cuando termina Videla su presidencia, va a ser que los gobiernos de provincia se hagan cargo a través de dirigentes civiles. Estos dirigentes civiles, ¿sí? Venían de diversos partidos políticos que se habían acercado o estaban sosteniendo al proceso, como Jorge Washington Ferreira primero, y César Bertozzi, y después en el último momento del proceso de reorganización nacional. Ellos eran militantes del movimiento de línea popular. Ahora, en los municipios la estrategia del proceso fue diferente. Más allá de la coyuntura de que los primeros días se tuvieron que hacer cargo los militares que estuvieran más cercanos, en el caso de nuestra ciudad fue el prefecto Genuario, a partir de ese momento la idea era que en el espacio en donde hay mayor cercanía con la gente entre sus gobernantes fueran dirigentes civiles, ¿sí? Dirigentes sociales, integrantes de las denominadas fuerzas vivas, para que de esta manera se diera un cierto grado de relacionamiento y de que la cuestión estaba o existía un determinado orden social y que la cuestión estaba todo bien. A esto se va a sumar los medios de comunicación que amplifican el pensamiento y la posición de estos dirigentes, de esos dirigentes que se atribuyen cierta preeminencia social, que van a terminar siendo validados de esta manera como interlocutores o como colaboradores circunstanciales entre sí. Recordemos que en la época hay dos medios fundamentales en Concepción del Uruguay, o sea, el Diario de la Calle de la familia San Valiente, que venía trabajando en contra de la universidad como refugio de futuros subversivos y demás, una trayectoria absolutamente antiperonista y golpista desde el Diario La Calle, y LT11, la Radio General Francisco Ramírez, la radio AM, que no bien se realiza el golpe, colocan un interventor militar. Hay muchos grupos en donde vemos que se repiten los dirigentes, hay una especie de participación compulsiva, podríamos decir, en las fuerzas vivas, que se muestran como ámbitos de actuación solidaria, ¿no? O sea, por ejemplo, por la representación y la pertenencia, como puede ser la Sociedad Rural Argentina, sede Concepción del Uruguay, el Centro Comercial, Industrial y de la Producción, la Asociación de Cooperativas del Departamento Uruguay, asociaciones de servicio que tenían una amplia actividad comunitaria, como el Rotary Club o el Club de Leones, grupos con cierto prestigio por su origen institucional, como la Asociación de Exalumnos del Colegio del Uruguay, o espacios de conmemoración o estudios, llámese el Instituto Sanmartiniano, el Instituto Belgraniano, el Instituto Urquiciano, el Instituto Ramiriano, y un par de clubes de élite como el Club Social, el Club Universitario o el Yacht Club. En estos espacios circulaba, podríamos decir, este sector de la notabilidad uruguayense, en la cual muchos van a ser dirigentes del municipio o van a ser funcionarios dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos o dentro de la Universidad de Concepción del Uruguay o de los principales establecimientos educativos de nuestra ciudad, como eran el Colegio del Uruguay o la Escuela Normal Mariano Moreno. Sin perder de vista la interacción que tenían los sectores notables, estas élites gobernantes de ciudades como Concepción del Uruguay, como el caso de que acá tenemos asiento de todas las fuerzas de seguridad y el batallón en su momento de ingenieros de combate 121, el Escuadrón 6 de la Prefectura de Zona del Bajo Uruguay, la Prefectura del Puerto, Delegación de la Policía Federal, y todo esto generaba
realmente un esquema de interrelación muy aceitado. El tradicional festejo del 25 de mayo en el Club Social, recepciones oficiales, hacía que se hubiera establecido una trama sumamente interesante, ¿no? El accionar de la dirigencia comunal, los diversos grados de interacción político-social, este tipo de articulación de las relaciones con los poderes provinciales o nacionales, nos llevan a preguntarnos también de qué manera este ramillete de relaciones, o sea, permitió que las instituciones, en este caso las dos instituciones universitarias, transitaran este pasado que tiene características traumáticas en esta sucesión de dictaduras militares, gobiernos democráticos en periodos de violencia política, inclusive en esta etapa del terrorismo de Estado, sin desaparecer, a partir de a pesar de las políticas restrictivas que había en el campo político, de las relaciones sociales y el específico universitario, ¿no? Así que me parece que ahí nosotros encontramos en esta investigación, al conversar con los protagonistas de estas creaciones, de esa vida política, al cruzarlo con la información, como decía David, con los diarios que logramos conseguir, del diario La Calle, del periódico Sucesos, que en algún momento también fue diario, y hacer esta triangulación con las fuentes, encontrarnos con este tipo de relaciones que, dan como para poder hacer toda una nueva investigación que se salga un poco de lo que es en realidad esto que es parte o un recorte de la historia de la educación superior, y entrar a ver muchísimo más esta cuestión de las relaciones de los distintos grupos políticos que interactuaban en el tiempo, y de qué manera, también algo que a nosotros nos llamaba la atención, todos aquellos que circularon durante estos espacios, no hubo una sanción social, o sea, a pesar de ser Concepción del Uruguay una ciudad muy chica, en donde esta dirigencia era muy reconocida, porque tenían un grado de exposición y de conocimiento público, diríamos, relativamente interesante, siguieron cumpliendo funciones al regreso de la democracia sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? O sea, había un caso que a nosotros nos llamaba profundamente la atención, hago esto y ya vamos cerrando para no abusar del tiempo, y es la siguiente. Carlos María Celsi era el intendente municipal durante el periodo peronista, 1973 hasta el golpe del 24 de marzo del 76. Siempre me llamó la atención la foto que hay el 25 de marzo en la tapa del diario La Calle, donde dice que en un acto formal se hizo el traspaso de mando, y lo vemos a don Carlos Celsi firmando un acta con el prefecto Genuario haciendo el traspaso, ¿no? Estamos hablando de un golpe militar que a nivel nacional había implicado ya el inicio del plan de desaparición de personas, con presos políticos y demás, y acá se daba una transmisión de mando con fotografías del diario y con invitados especiales, como era el presidente de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Provincial y demás autoridades. Menciona ahí en el diario cuáles son las autoridades presentes. Pero vamos al detalle. El secretario de Hacienda, del intendente de puesto y el secretario de Obras Públicas van a formar parte del elenco, no de Genuario, que se asume por una semana, sino del intendente Eduardo Chicó, que es el primero de la dictadura militar. ¿Sí? O sea que durante el periodo de Eduardo Chicó, secretario de Hacienda y secretario de Obras Públicas van a ser los mismos que los del intendente de puesto. Pero esto no termina acá. En el año 1987, en el segundo periodo del municipio dentro de la democracia, Carlos María Celsi es nuevamente intendente de Concepción del Uruguay. Su secretario de Hacienda y su secretario de Obras Públicas van a ser los mismos que habían ocupado ese cargo en el 73 al 76 y que fueron los funcionarios de la dictadura del intendente Eduardo Chicó. O sea, realmente notable, o sea, la manera en la cual cambiaban los gobiernos, pasábamos de democracia a dictadura, y existía una validación
de las funciones que habían cumplido sin ningún tipo de sanción social. Lo mismo pasaba con, por ejemplo, el secretario de gobierno de Ali Honoré Argachá, que fue el segundo intendente de la dictadura militar en Concepción del Uruguay, que había pedido licencia como miembro del Consejo Directivo de la Asociación Educacionista de la Fraternidad, y que habiendo terminado su función como secretario de gobierno, es reincorporado a la comisión de la asociación con realmente conceptos elogiosos en el acta de reincorporación por venir de cumplir la función pública en el gobierno anterior. O sea que es sumamente interesante, me parece a mí, poder analizar estas cuestiones que seguramente a nosotros nos van a permitir ver de qué manera determinadas cuestiones que hoy, en 2020, y después de haber profundizado en estas cuestiones, con los juicios de verdad, memoria, justicia y demás, por ahí a priori parecen inconcebibles, pero que son parte de la dinámica de estas comunidades, y seguramente esta política que implementó el proceso de reorganización nacional, que decíamos hoy, de que los municipios, el espacio en donde los funcionarios están más cerca de la gente, hayan sido ocupados en su totalidad por dirigentes de la sociedad civil, por gente reconocida por su actividad en clubes, como puede ser el Club Rocamora, como era dirigente Chicó, que era un comerciante reconocido, o Ali Honoré Argachá, un hombre del Partido Radical, que formaba parte del Consejo de la Río Uruguay, Cooperativa de Seguros, o sea, que también participaba de distintas instituciones deportivas también, y como así también lo fueron aquellos que se incorporaron a los consejos asesores durante la dictadura militar. Gente con trayectoria y con reconocimiento, gran parte de ellos dentro de el espacio educativo, ¿no? que tenía en este sentido una importante jerarquía dentro de Concepción del Uruguay. Así que bueno, me parece que esto de trabajar la historia reciente, esto de poder estar analizando, estudiando y discutiendo procesos que están inacabados, o sea, porque la mejor manera de poder entenderlos es seguir avanzando en el tiempo, porque los recortes que hacemos son siempre arbitrarios. Nos encontramos con estas cuestiones cuando profundizamos, que tenemos que modificar, nos encontramos con los protagonistas que nos empiezan a contar esas memorias subjetivas que están enriquecidas por el conocimiento posterior del proceso completo, y que a uno, cuando tiene que historizarlas, le lleva a hacer un enorme esfuerzo para confrontar con las otras fuentes y poder armar el relato histórico. Me parece que es un elemento fuertemente motivador, la proyección de esas instituciones en nuestra ciudad. Si seguimos trabajando con el tema de universitario, también nos llevan a preguntarnos, pues nos deja un montón de preguntas abiertas. Esta cuestión es qué sucede cuando la democracia modifica esta situación de fuerte represión, en especial en el esquema de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en donde la posibilidad de convocar a la asamblea universitaria, luego de haber ordenado los claustros, hacer la primera elección de rector en su historia, recién cuando se da la democracia, tener su primer estatuto, comienzan a transitar una vida absolutamente diferente, llenando de democracia las aulas y entrando a vivir otro tiempo. Igualmente la Universidad de Concepción del Uruguay, que seguramente salió mucho mejor parada a lo largo de la dictadura militar, con un proceso de consolidación institucional, también va a sufrir este cambio de época. No en vano, en los primeros años de democracia, en el año 84, se va a generar un fuerte conflicto en la Universidad de Concepción del Uruguay, que va a terminar con un largo paro de los estudiantes, una huelga de hambre,
y bueno, cuestiones que están pendientes de estudio, pero que en algún momento seguramente vamos a poder abordar. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Espero haber sido lo más claro posible y tratar de sintetizar realmente un periodo y un proceso de investigación que para nosotros fue sumamente motivador y que nos permitió estar discutiendo y tratando de tomar distancia de ambos espacios en los cuales estábamos investigando, lo cual también implicó en este sentido una buena tarea para el investigador y sobre todo con la necesidad de tener un contradictor externo cuando trabajaba la tesis, como fue David, para poder criticar, aportar y avanzar en estas cuestiones que estábamos estudiando. Pero creo que, y sobre todo para los que nos están escuchando, nuestros alumnos fundamentalmente, me parece que este espacio que se ha generado y la posibilidad de formar grupos de investigación, de sumarse a quienes ya están investigando, es algo sumamente necesario y auspicioso que en nuestra ciudad lo podamos estar haciendo. Muchas gracias. Bueno, a mí se me cerró en un momento del Meet y perdí si había preguntas antes. Si alguien quiere o hacer algún comentario o algo, este es el momento. Abra el micrófono y dígalo así. O vuelva a escribirlo en el chat y yo lo leo. Nadie muerde. Creo que, si puedo retomar, si me permiten, retomo parte de algunas ideas. Creo que Pablo había hecho algún comentario, Pablo. creo que... Sí. Pablo, ¿cómo andás? Pablo, que compañero de trabajo en algún momento en teoría social, y creo que Carla también, hola Carla, había hecho alguna reflexión. Bueno, creo que Pablo lo que preguntaba, o lo que reflexionaba era acerca de cómo pensar que una universidad privada impulsara la educación en la región. Yo creo que, a ver, volvemos al planteo que nosotros iniciábamos al principio, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es, primero, ya que somos todos de historia, nosotros sabemos que tenemos que ir a las fuentes. Digamos, ineludible la tarea. Nosotros tenemos que trabajar con las fuentes. No hay chance que no sea, digamos, que no hay camino que no sea por ahí. El tema es que, digamos, justamente las fuentes a mí me va a permitir, digamos, ver cosas que quizás algunos prejuicios, algunos conceptos que nosotros tenemos, digamos, nos logren derrumbarlo. Yo lo que pensaría, Pablo, por eso lo decíamos, a nosotros no nos servía pensar la universidad y la participación de estos grupos a partir del parteaguas democracia-dictadura, no nos servía pensarlo de peronismos radicales, pero tampoco nos servía pensarlo de público-privada. Yo la pregunta que me haría en ese caso, Pablo, sería, en primer lugar, digamos, si nosotros asumimos la diferencia pública-privada, supongamos que la asumimos, ¿es lo mismo una universidad privada en la laica o libre del 58 que en la década del 70, que ahora es lo mismo? Yo no sé si es lo mismo. Ahora, lo otro también, digamos, es lo mismo la universidad pública de fines del siglo XIX, donde pública, bueno, ¿qué era ser pública a fines del siglo XIX la universidad? Cuando había un puñado de universidades, 3 o 4, ¿es lo mismo en la década del 50 o es lo mismo ahora la universidad pública? Yo creo que no. Y lo otro, yo más que pensar, digamos, porque lo público-privado, hasta ese momento, por lo menos tal cual lo veíamos, era una figura jurídico-legal, más que nada. ¿Sí? En cambio, yo trataría de pensar el problema, ¿sí? Más que público-privado, quién impulsa o no la educación, etcétera, etcétera, digamos, me parece a mí que dada digamos, el entramado de relaciones que tienen estos espacios locales, yo creo que exploraría más las relaciones por las cuestiones
asociacionistas y digamos, y del entramado del cooperativismo, en el sentido más amplio, no solamente vinculado a la actividad económica, que sería quizás un rasgo más distintivo de estos grupos, ¿no? Yo creo que exploraría por ahí, más que del parteaguas democracia-dictadura, público-privado. Creo que ahí podríamos encontrar un terreno más fértil que el otro. Y bueno, ya, digamos, a partir de esto, también, digamos, plantearía alguna diferencia con lo que sugiere Carla de esta clasificación o esta tipología confesional, empresarial, comunitaria. Yo no sé si pensar la universidad de esta universidad o estas universidades, UCU y UNER, en sus orígenes desde esta tipología, digamos, que es más contemporánea a nosotros. No sé si de alguna manera encontraríamos respuesta en ese lugar. No sé, Luis, ¿vos qué pensás? Es interesante, sí. Perdón, que escuchando, ¿no es cierto?, lo que propone Pablo, lo que comentás, y lo que venía charlando Luis también, ver cómo se fue construyendo según las contingencias del momento, las necesidades y los intereses de los actores intervinientes. Tal cual. Y creo que ahí está la importancia del trabajo, que es construir una representación de un momento histórico fundamental y fundacional, como lo expresan en la investigación y en el libro del profesor Cerrudo, situándolo en el contexto y también en la inestabilidad del contexto de creación. Eso es una cuestión súper interesante, porque nos da un panorama totalmente distinto, primero de trabajarlo con la rigurosidad que amerita, ¿no es cierto?, y con las categorías también, que por ahí, como dice David, son otras categorías de análisis que quizás hoy, desde la actualidad, si las ponemos en un punto de mira, pueden ser criticables, pero trabajando en un ámbito de investigación histórica y reconstrucción, ¿no es cierto?, del momento, hay que tratar de despejarnos también de las categorías actuales y observar esas tramas de poder que se van construyendo en simultaneidad a estos ámbitos institucionales que son espectaculares y que por ahí nos movilizan a pensarnos también en el hoy y en la soberanía y democracia universitaria, cómo la estamos ejerciendo también. Sí, yo coincido con eso muy bien, el aporte de Aiza y con lo que decía David. Acá Carla en el chat aporta, que es un texto que nosotros también trabajamos y discutimos mucho, que era el de Miguel Rojas Mix, cuando hace esta caracterización, esta diferenciación de las universidades privadas latinoamericanas, cuando él hace un recorrido sobre precisamente estas cuestiones, y él las clasifica en tres: las confesionales, que vendrían a ser las de la lucha de la laica y libre, o sea, la primera discusión, las primeras universidades privadas que van a aparecer en la Argentina va a ser a partir de la ley de Domingo Arena, cuando en realidad la Iglesia Católica es la que quiere acceder a la educación privada. Después Mix habla de las universidades empresariales, que están más relacionadas al último tiempo y aquello que nosotros podemos ver a partir de fines de la década del 90, sobre todo cuando el neoliberalismo también, a través de fundaciones y demás, comienza a apuntar a la creación de este tipo de universidades. Y en el caso de las comunitarias, que nosotros entendíamos en la discusión que nos dábamos de que en esa primera etapa o en la etapa fundacional, cuando surge el mandato fundacional a través de la ELF y cuando leemos el pensamiento de las discusiones en las actas de AELF sobre cuáles son los fundamentos para crear la Universidad de Concepción del Uruguay desde una entidad comunitaria,
precisamente tiene que ver con ese interés o esa necesidad que había en el momento de contar con estudios superiores universitarios. Yo creo que el tema se clarifica sobre todo cuando al fundarse la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que lo hace sobre aquellas unidades académicas que ya estaban funcionando en la provincia, la Asociación Educacionista de la Fraternidad plantea la incorporación de, hasta ese momento tenía únicamente una sola facultad en funcionamiento, que era la Facultad de Ciencias Económicas, en el convenio de transferencia a la UNER, y su dirigencia decía, o sea, nosotros planteamos la necesidad de crear una universidad cuando no la había en la provincia de Entre Ríos. Habiéndose fundado una universidad nacional sostenida por el Estado, entendemos que esta va a tener mayores recursos y posibilidades de desarrollo que nuestra institución, que está haciendo un enorme esfuerzo para sostener esta facultad. Bueno, después por distintas razones, fundamentalmente por las políticas de la dictadura militar, no se va a lograr este convenio de transferencia, y ya habiendo fallecido Héctor Buenaventura Sauret, y estando el doctor Gonela a cargo de la presidencia, decide hacerse cargo la Asociación Educacionista de retomar el proyecto universitario y avanzar con la creación de las otras dos facultades que tenían propuestas en su plan original, ¿no? Pero sobre todo, entendiendo en que esa transferencia que iba a haber de la Facultad de Ciencias Económicas a la UNER, básicamente iba a correr el camino de ser cerrada esta facultad, y Concepción del Uruguay se iba a quedar sin unidad académica, porque esa era la presión que estaba haciendo Concordia, que ya tenía una facultad de Ciencias Económicas, y la que iba a terminar cerrando iba a ser la facultad. Frente a esta posibilidad de quedarnos sin unidad académica, la ELF en su momento, precisamente cumpliendo con el mandato fundacional que había sido actualizado, ese de la ELF, a las necesidades de nuestra región en la década del 70, decide continuar con su proyecto universitario. Siglo XXI ya es otra cuestión, otros son los tiempos, otras serán las formas en las cuales tendremos que investigar si no lo hemos abordado al tema, si la Universidad de Concepción del Uruguay sigue siendo o respondiendo a esta característica de universidad comunitaria. Sí, y en simultáneo al planteo que hace Luis también, un ataque feroz a la Universidad Nacional de Entre Ríos entre el periodo entre noviembre y febrero, fines del año 75 y principios del año 76, previo al golpe, ¿sí? Un ataque feroz al proyecto universitario, al proyecto político de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de parte del diario La Calle en sus editoriales, que es tremendo. Alguien que esté interesado, digamos, sería un buen trabajo, ¿no?, de tesis para licenciatura y, ¿por qué no, para estudios de posgrado, ¿no?, trabajar estas cuestiones, ¿no? Porque nosotros lo vimos lateralmente, ¿no? Hay una saga de editoriales que son tremendas, pero tremendas, ¿no? Yo tenía anotada alguna, ¿no? Es el civil en la subversión, la nutrición de la subversión, las fuentes de la delincuencia ideológica, que ataca directamente al proyecto universitario. Yo extraje un párrafo, si me permiten, para compartirlo, dice más o menos así, dice: el caldo de cultivo de la delincuencia, este es la editorial del diario La Calle hacia la universidad, ¿no? El caldo del cultivo de la delincuencia ideológica no es socioeconómica, sino intelectual. Las utopías, que son delirios delictivos, dice, no entran por el estómago, sino entran por la cabeza. El vivero de la delincuencia subversiva no está en las villas ni en los barrios, está en la universidad y en la ciudad. Eso decía el diario La Calle del proyecto universitario. Exactamente. Bueno, yo creo que eso refleja concretamente cuál ha sido el histórico pensamiento del diario La Calle con respecto a la universidad, en este caso, sobre todo porque
teníamos una universidad que se estaba pensando para todos, pero digo, que sostuvo las políticas de la dictadura militar y que fue parte del dispositivo represivo y de aquello que nosotros hemos caracterizado como el colaboracionismo civil, o sea, todos aquellos individuos o personas de la comunidad que de una u otra manera fueron partícipes como funcionarios o a través de las instituciones de diversos aspectos que contribuyeron precisamente a plantear esa situación de normalidad institucional y de vida pacífica que implicaba la dictadura militar del proceso de reorganización nacional en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Y la articulación de los medios de comunicación fueron uno de los elementos que contribuyeron precisamente a generar este clima en donde estábamos gobernados por vecinos que todos los días iban a trabajar, que formaban parte de las distintas instituciones, que eran gente respetable, en su mayoría apolíticos o gente que se relacionaba precisamente por otros espacios y que llevaron a que estuviera lo más lejos posible esta cuestión de los centros clandestinos existentes, de la represión, de los desaparecidos y demás, esta situación de normalidad institucional que permitió, diríamos que en una ciudad de 40.000 habitantes en la costa del río Uruguay, a 300 kilómetros de Concepción del Uruguay, de Buenos Aires, y a 280 de la capital provincial, donde sí había mayores inconvenientes, el proceso pudiera pasar de la mejor manera posible, y en esa transición a la democracia, muchos de los que participaron como funcionarios de la dictadura militar siguieron trabajando en las instituciones, volvieron a sus respectivos lugares y demás. O sea, la lista de estos funcionarios realmente es extensa, y su trayectoria posterior también va a ser extensa, ¿no? Gerardo Iglesias, el doctor Young todavía no era el editorialista. Hoy lo comentábamos con David cuando revisábamos algunas cuestiones, y David me comentaba que había releído este editorial cuando estábamos tratando de reflotar un poquito lo que habíamos revisado. Alvisati era el secretario de redacción en esos momentos, después va a estar Sagastume. Habría que hacer una investigación sobre el diario de la Calle concretamente. Por lo que yo sabía, no había un editorialista fijo en el diario, más allá de la línea editorial general. Por lo tanto, se puede presumir que en esta época eran distintas personas las que se encargaban de los editoriales del diario de la Calle. Creo que esa es una tarea interesante para investigar, y usted, estimado Iglesias, que es un hombre del periodismo, podría encontrar ahí una buena beta para hacer una reconstrucción de los medios periodísticos de Concepción del Uruguay en la época de la dictadura militar. Por ejemplo, ¿por qué no podían entrar otros medios gráficos a la ciudad? ¿Por qué el periodismo en Entre Ríos estuvo tan fragmentado? Y cuando uno quiere buscar una información provincial, realmente es muy difícil, porque en Concepción del Uruguay circula el diario de la Calle, en Paraná circula el diario, y así cada una de las localidades en donde hay un acuerdo para que los diarios circulen dentro de sus esquemas departamentales en esta época, ¿no? Con lo cual también había un mayor control de la información local que se manejaba. ¿Alguien más? Fantástico me parece todos estos comentarios, porque también nos lleva a ver que es imposible poder encontrar la realidad de lo que fue el terrorismo de Estado en una fuente periodística, por ejemplo, para el momento. Es imposible reconstruir el contexto, ¿no es cierto?, de censura, de represión, de desapariciones desde las fuentes periodísticas, que eso también es un mensaje que nos deja, ¿no es cierto?, el trabajo
teniendo en cuenta esas editoriales y lo que se sostiene en torno a la educación, a los intelectuales y demás. Sí, de hecho tenemos una historia de cómo conseguimos la fuente, de cómo conseguimos la calle. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. No sé si querés contarlo vos, o lo cuento yo, como vos quieras. No, contalo vos. Bueno, nosotros tratábamos por todos los medios de encontrar, digamos, material de este tipo, ¿no? Vinculado a los medios gráficos, no había manera. De hecho, no podíamos dar con el archivo del diario La Calle. Lo encontramos de casualidad, gracias al profesor Rubén Burlot, que trabajaba, se jubiló, en el archivo de la provincia, en donde estaban haciendo un expurgo y estaban por tirar, ¿sí?, la colección que va, digamos, el diario de La Calle, que tenía entre el 76 y el 80, estaba en una sala a punto de ser tirada. El profesor Rubén, que es de acá, pero estaba viviendo en Paraná hace muchísimos años, lo rescató. De hecho, ese y el diario Sucesos, que creo, Luis, que él había trabajado en Sucesos. Bueno, entonces, gracias gracias a él, no lo quemaron a esa parte, digamos, de los diarios, y si bien nosotros, digamos, no logramos revisar la totalidad, porque había entre el 76 y el 80 y faltaban algunos números, pero, digamos, en su mayoría pudimos verlo. Pero no lo conseguimos acá. Sí. Tuvimos que irnos a Paraná y de rebote, gracias a Rubén, nos lo tiraron y pudimos consultarlo. Sí, se salvó eso, porque realmente fue increíble. Hasta el momento no teníamos dónde encontrar el diario La Calle. Ahora, por suerte, la municipalidad hace un par de años adquirió la colección completa, que está en el Museo Panizza, y bueno, estamos con mucha ansiedad de que pase esta pandemia y podamos normalizar el trabajo en los museos y poder acceder al diario de La Calle para poder comenzar a reconstruir precisamente desde el diario esta cuestión que va de la apertura democrática en adelante, que eso no lo podemos ver, y sí consultamos acá en el Panizza algunos que tenían que ver desde el 82 al 83, que esos sí ya no estaban en el Archivo General de la provincia. Y bueno, para ir cerrando, yo quiero hacer una reflexión, después vamos a seguir con otros, nos quedan pendientes otros temas, pero lo importante que es poder someterse o meterse en este mundo de hacer historia de Concepción del Uruguay y de Entre Ríos en el siglo XX. Es un campo inexplorado, con fuentes, que pasa esto, lo que cuentan David y Luis, que no sabe a dónde están. Es una reconstrucción de un trabajo de archivo increíble, pero pueden salir trabajos muy ricos, porque también muy laboriosos, porque no tenés referencias tampoco, como en otros campos, que vos siempre tenés referencias bibliográficas o trabajos de investigación. Es todo muy exploratorio, pero sin duda que es una tarea que las personas que tratamos de hacer historia o que estudiamos historia, tenemos que meternos a hacer historia del siglo XX de nuestra provincia y de nuestra ciudad, que es recontra rica, miren lo que ustedes están contando, y que por ahí siempre estamos volviendo hacia algunos temas, haciendo otras miradas, pero es tan rico este periodo que es interesante que todos nos podamos avanzar en poder seguir estudiándonos a nosotros de nuevas perspectivas. Bueno, si no hay nadie más que quiera hacer alguna pregunta, bueno, nos despedimos, les agradecemos nuevamente y vamos a estar anunciando nuevos encuentros. por favor. Muchas gracias a Luis y a David por esta charla muy interesante y espectacular.